Hola, buenos días. Hoy en esta clase vamos a ver lo que es la resolución del diagrama entidad-relación del Twitter. Como ven allí, en esta imagen que está compartida, tenemos una tabla de usuarios y en esa tabla de usuarios nosotros no podemos crear una tabla seguidor, porque ya estaría entrando en inconsistencia. Entonces, tenemos que utilizar una relación reflexiva para hacer la unión de lo que es esa información. A lo sumo, nosotros podemos, en esa entidad, podemos agregarle los datos pertenecientes a esa relación. Pues no tenemos que crear nunca una entidad duplicada, es decir, que tenga los mismos datos. Tenemos que contemplar siempre campos de estatus, campos propios de una relación. No importa que tengan nombres diferentes, es decir, supónganse ustedes una entidad trabajador y una entidad comprador. Eh, si en una empresa eh, un comprador es a su vez trabajador, entonces utilizamos una relación reflexiva, como en este caso, y eso lo van a ver mucho más adelante, ¿no? Es decir, tienen que pensar en esto. No podemos entonces, repito, duplicar entidades porque su nombre son diferentes, pero realmente los campos que pertenecen a ella, todos los atributos son iguales o idénticos. En este caso cambiaría nada más el, lo que es como la función que hace la persona. Entonces, utilizamos este tipo de relación. Si ven bien, muchos en su gran mayoría crearon sus tablas usuarios, sus tablas mensajes o tweets, que está bien, es lo mismo. Y después, bueno, tuvieron sus diferencias. Si se dan cuenta de la tabla de usuarios, tenemos que esos usuarios pueden formar grupos. Y de la tabla mensajes tenemos una serie de atributos multivaluados, como son en este caso, los mensajes normales, los privados, y a su vez de los privados se derivan los mensajes grupales y los mensajes individuales. Por supuesto, estos mensajes grupales que son privados se derivan de también la relación grupo, ¿no? Que siempre hay una concordancia entre ellos. De los mensajes también tenemos que surgen los hashtags, muchos lo colocaron, muy bien, y los enlaces. Entonces, de esta forma nosotros vemos que Twitter almacena o puede almacenar los datos de esta manera, evitando redundancia, evitando inconsistencia de datos, y vean que de cierta forma está normalizado el diagrama, aplicando nuevos conceptos sobre lo que son tablas fuertes, tablas débiles y el manejo de atributos multivaluados. Vean la cardinalidad que existe entre ellos y también, bueno, pueden ver lo que es el manejo de los atributos en cada una de las entidades. Si ven bien allí, en este diagrama no están todos los atributos y por eso siempre se utiliza lo que es el diccionario de datos para colocar completa la información de cada tabla, pues de cada entidad. Ok, ahora entrando en lo que es el, el contenido de este corte, tenemos que ver lo siguiente. Si lo ven aquí, vamos a maximizar esto. Bien, las funciones SQL en Postgre. Como bien habíamos visto en el corte anterior y en el anterior a él, en la creación de las bases de datos nosotros habíamos utilizado Postgre, pero con su interfaz gráfica. Nosotros tenemos que saber crear tablas, eh, no haciendo clic, sino realmente utilizando las sentencias o funciones SQL. Si ven, existe dentro de esas funciones para crear tablas, tenemos el create table, en este caso de nombre persona,
Puede ser usuario, mensaje, siguiendo la secuencia de lo que es el Twitter, ¿no? Pero puede ser cualquiera. Siempre entre ellas colocamos los paréntesis y ponemos los campos. En este caso, siempre debemos colocar la clave primaria como primera opción. En este caso, la cédula de una persona, la clave primaria, porque es única, de tipo numérico y además es no null. También tenemos los demás campos pertenecientes a personas, que son el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección, el sexo. Si se dan cuenta, todos estos campos los coloqué de tipo text. Nosotros pudiéramos restringir la amplitud del text y pudiéramos crear, quizás en el campo sexo, podemos colocarlo de tipo char, o un varchar limitado de 2 caracteres o de 4 caracteres, dependiendo de la información que nosotros vayamos a colocar aquí. Si es F para femenino, M para masculino, entre otros, ¿no? Eh, sobre el sexo, en esa parte, ese campo, pudiéramos crear también un tipo de dato que realmente es un dominio, ¿no? eh, el dominio lo pudiéramos restringir para que cuando la persona escriba allí, en la base de datos, ¿no? En el manejador, escriba, si nosotros restringimos a masculino o femenino, supónganse ustedes que la persona, sin saber, ¿no? Coloque en el sexo hombre o mujer, le arroje una advertencia, un error de que ese campo no está creado para esa forma, sino para agregar femenino o masculino. Entonces son cosas que debemos considerar a la hora de crear tipos de campos, en este caso dominios, para un, un campo, pues un atributo de una tabla. Bien, entonces de esta forma es que nosotros podemos crear una tabla. Vamos a ver aquí en el manejador, abrimos Postgre, desplegamos nuestro servidor local, la base de datos. En este caso vamos a crear entonces una base de datos persona, normal, como siempre la hemos venido creando, todo minúscula, todo pegado, le damos OK, entonces desplegamos nuestra base de datos. Si se dan cuenta, en el esquema, en public, las tablas están vacías. Si nosotros nos venimos aquí arriba, donde dice SQL, para ejecutar consulta SQL, abrimos allí, tenemos 3 paneles. Este panel donde está titilando el cursor es el panel para ejecutar las consultas. Del lado derecho tenemos un panel que es como un bloc de notas. Lo que nosotros coloquemos allí se mantiene como un bloc de notas. Nada se ejecuta dentro de la base de datos. Y el panel inferior es el panel del resultado de las consultas que nosotros escribimos aquí en el primer panel que mencionamos. Entonces, si nosotros escribimos esto que está aquí, que en este caso es la creación de la tabla, claro, yo lo copio más rápido aquí y lo pego. Vean, la misma estructura que tenía en el PowerPoint la tengo aquí y la ejecuto. Si se dan cuenta, dice que de la consulta retornó exitosamente con un resultado de 40 milisegundos. Bien, ahora yo minimizo esta. Bien, discúlpenme aquí. Y actualizo, en este caso ven que la tabla dice 0, pero actualizo aquí. Y me aparece una tabla, que es la que acabamos de crear, la tabla persona. Si le damos clic encima de ella, se dan cuenta que existe el mismo código SQL que yo acabo de crear en mis consultas, ¿no? En el ejecutor de consultas. Bien, esa tabla entonces nosotros la podemos poblar aquí. Colocamos la cédula, el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección y el sexo. En este caso, masculino. Bien, entonces ese es mi primer dato, mi primer registro en esa tabla. Ok, bien. Entonces, si seguimos aquí, ya tenemos entonces cómo crear tablas en esta forma.
A nivel de código, posiblemente en cualquier lenguaje de programación, pueden utilizarlo haciendo la llamada correcta de funciones de SQL dentro del código fuente y podemos crear tablas desde allá, desde esa vista, ¿no? Bien, si avanzamos aquí, vemos las funciones en las funciones de Postgre, en SQL, podemos insertar unos datos de esa forma como yo lo hice manual. De la misma forma, en la tabla persona, tenemos la sentencia o la función insert into, insertar en la tabla persona, entre paréntesis, coloco primero los campos separados por coma, los campos a los que yo le voy a insertar datos, en este caso la tabla persona. Yo pudiera colocar 2 o 3 datos, en este caso campos. Yo los estoy colocando todos, la cédula, el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección y el sexo. Vean que después cierra ese paréntesis y viene una palabra reservada de SQL que dice values. Esos values del insert de la sentencia SQL, yo le asigno en el mismo orden de los campos los datos que va a contener. En este caso, en cédula, vean que no le coloco comillas porque es de tipo numérico, ¿no? Si fuera integer, real, de la misma forma, ¿no? Sin comillas. Coloco la coma, luego punto, esa comilla, ¿por qué? Porque viene apellido, el nombre, en este caso coloqué José Luis, coma, el apellido, entre comillas, coma, el teléfono, la dirección y el sexo, lo estoy colocando de tipo text, entonces van entre comillas. En este caso, voy a cambiar aquí la cédula, voy a colocar al final que diga 3, borré la coma, la vuelvo a colocar. En este caso no voy a colocar José Luis, voy a colocar solo Luis. Para cambiar los datos que yo coloqué de forma manual. El número de teléfono. En este caso voy a colocar Lenzi y el sexo masculino. Ok, entonces copio esta consulta, que código SQL. Vean que al final yo le había colocado la comilla. La comilla la colocamos siempre para separar consultas. En este caso, también en el código fuente de un lenguaje de programación es necesario colocar la comilla, el punto y coma, disculpen. Bien, entonces tenemos aquí inserinto, persona, con los mismos campos. Yo pudiera hacer esto también. Selecciono la consulta, le doy F5 o le doy aquí donde dice ejecutar query. Vean lo que dice allí. Hay un error de sintaxis cerca de Luis. Vean. Ahí coloqué una comilla que no corresponde. Yo selecciono y ejecuto la consulta. Ahí sigue el error de la comilla. Esa comilla es esta que está aquí. Vamos a modificarla. Había colocado un punto, quizás, en vez de la coma. Bien. Esos detalles siempre tenemos que estar pendientes. A veces nosotros escribimos algo y no nos damos cuenta y es un simple punto, una simple coma. Bien, vemos por aquí que vamos a seguir revisando la consulta. Ok, entonces, si seguimos viendo aquí, okay, tenemos que estar pendientes de las comillas que sean las correctas y las comas. Ajá. Vamos a unir aquí, de repente un espacio en blanco, un carácter por ahí que no vemos. Habían unas comillas que no corresponden a lo que es el lenguaje. Estaban como unos apóstrofes extraños ahí. Bien, buscamos aquí.
Bien, ahora sí la consulta está correcta. Siempre tenemos que estar pendiente en el teclado qué tipo de comilla estamos colocando. Entonces dice que la consulta ha sido retornada exitosamente, afectando una sola fila, un solo registro en 20 milisegundos de ejecución. Entonces, vamos al manejador aquí como tal, a la consulta. Vamos a ver la tabla entonces. Aquí, si actualizamos la tabla, debe aparecer otro registro. Y ahí está el registro que acabamos de agregar en forma de SQL. Entonces, ya tenemos dos formas de agregar esos registros. Tenemos en la tabla aquí, tenemos en la tabla persona, este es para filtrar otro tipo de datos. Tenemos entonces nuestro resultado de registro agregado con la sentencia insert into. Vean, si nosotros queremos entonces seleccionar campos de una tabla, tenemos que utilizar la sentencia o la función select. El select, nosotros colocamos que selecciona los campos que están aquí separados por coma de la tabla persona. Selecciona la cédula, el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección y el sexo de la tabla persona. Entonces, es una consulta muy sencilla. Nosotros la seleccionamos, nos vamos a nuestro editor de las consultas y la seleccionamos. Entonces, en el panel inferior aparece la información, en este caso a solo modo de vista, no en modo de edición. Aparecen los registros que tenemos en esa tabla. Si nosotros seleccionamos nada más, muéstrame la cédula, el apellido y el sexo de las personas que están allí en esa tabla. Entonces, borramos algunos campos aquí y ejecutamos la consulta. Entonces, la cédula, el apellido y el sexo de esas personas que están en esa tabla. Bien. Si nosotros queremos profundizar un poco más en la consulta, agregamos la sentencia where, donde se cumpla una condición. En este caso, vamos a decir, donde las personas sean de sexo masculino. Sexo, claro, en este caso, en la tabla solo tenemos registrado eso, pero vamos a hacer la prueba donde sexo sea igual, entre comillas, masculino. Entonces, una condición siempre de la misma forma, utilizando los operadores relacionales, también los operadores lógicos, el AND, el OR. Nosotros podemos ejecutar sentencias aquí de la misma forma como programamos en el lenguaje de programación, claro, con sus ciertas excepciones para algunos lenguajes donde utilizan otros tipos de operadores, pero que van vinculados a la misma forma, ¿no? A la misma estructura. Entonces, si ejecutamos aquí, me trae esto, pero realmente, bueno, es como que estuviera mostrando lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agregar un campo diferente para un sexo femenino. Entonces agregamos 17, 337, 114. Colocamos aquí María, Pérez, un número de teléfono aquí, 0412-789-4563. Ponemos aquí Caracas y ponemos femenino. Ok, vean que escribí algunas cosas en mayúscula, bueno, vamos a corregir. Ok, bien, ya tengo entonces un campo de sexo femenino. Si nos vamos aquí a la estructura de las consultas y ejecutamos nuevamente la consulta, pues nos muestra nada más el de masculino, pero si queremos de sexo femenino, entonces escribimos eso justamente. Ejecutamos y nos trae nada más esos datos de esa persona que acabamos de agregar. Bien, sobre esto nosotros podemos filtrar entonces, vean, con el web podemos filtrar por cédula, podemos filtrar por apellido. Existen la variación de sentencias que nosotros podemos ir agregando, en este caso en el web, ¿no? Entonces son cosas que debemos considerar, investigar un poquito más, practicar, ver
otras sentencias SQL asociadas a esto que acabamos de ver. Bien, si nosotros vemos aquí, podemos actualizar los datos de una persona. Si nosotros actualizamos en SQL con el update, entonces dice actualiza la tabla persona y coloca en la cédula esta cédula, en el nombre este nombre, en el apellido estos apellidos, en el teléfono este teléfono, en la dirección le colocas esta dirección y en el sexo colocas esto. Donde tenemos que utilizar la sentencia where. ¿Por qué? Porque tenemos que especificar cuál es el registro que vamos a editar. Si no colocamos esta sentencia, él a todos los registros de la tabla, que es algo peligroso, a todos los registros de la tabla le vamos a colocar los mismos datos. Entonces ya ahí estaríamos creando una inconsistencia de datos y bueno, algo perjudicial para lo que es el manejo de los datos. Entonces tenemos que estar muy pendientes de la sentencia web, donde la cédula, que va a afectar solo al registro que tenga esa cédula, lo va a ejecutar en ese aspecto. Bien, entonces vamos a nuestro manejador. Ya sabemos que esta persona, si lo vemos aquí, para ver la diferencia de los datos, la primera cédula que agregamos, 17337112, tiene nombre solo José, el apellido solo Guzmán, tiene ese número de teléfono que termina en 50, la dirección dice Puerto Ordaz y el sexo masculino. Ok, entonces vemos aquí, veamos nuestro update, vean que ahora no solo va a ser José, sino que va a llamar José Luis, el apellido le agregó otro apellido, mantiene el mismo número de teléfono, la dirección ya no es Puerto Ordaz sino Ciudad Guayana y bueno, mantiene el mismo sexo. Ok, entonces ejecutamos la consulta. Dice que la consulta ha sido retornada exitosamente o ejecutada exitosamente afectando una sola fila, un solo registro en 10 milisegundos. Bien, si nosotros vemos aquí y actualizamos estos datos, se dan cuenta que él colocó la información correcta solo para ese registro. ¿Por qué? Porque le colocamos el web, ¿no? Valga la redundancia, repitiendo allí, tenemos que estar claros en eso. Ok, entonces, cada vez que vayan a ejecutar un update, tienen que estar muy pendientes de los datos que van a editar y además, los tipos de datos muy importantes. Vean que la cédula no tiene comillas, los demás campos sí, porque son de tipo texto. Vean que el where, de la misma forma, consulto la cédula, no le coloco comillas porque es tipo numérico, ¿no? Ok. Bien, nosotros podemos ejecutar una función que en este caso es para borrar un dato o un registro de la tabla, en este caso un registro. Entonces, para la cédula 17337112 de la tabla persona, nosotros vamos a borrar ese registro. Entonces, el delete from la tabla donde se cumpla esta condición. Entonces, podemos ver esto. Ok. Nos vamos aquí a la consulta. Ya sabemos que esta cédula tiene ese dato, es el primer registro de la tabla. Podemos agregar aquí, entonces, lo siguiente. Delete from persona, donde la cédula, esa que tenemos allí, borre ese dato. Bien. Si revisamos entonces nuestra tabla, vamos aquí, como está abierta esa vista, tenemos que actualizarla. Si se dan cuenta, entonces ese registro ya no existe, fue eliminado. Ok, entonces de esa forma tenemos que estar muy pendientes que tenemos que colocar el where, porque si no colocamos el where y hacemos un delete, podemos borrar los registros de una tabla. Bien, vean la última parte, en las últimas consultas. Nosotros podemos también seleccionar los campos, todos los registros de una tabla, colocando el select asterisco. Así nos evitamos de escribir cédula, coma, nombre, coma, apellido, coma, dirección, coma, teléfono, coma, sexo, coma, y todos los demás campos que existan allí, abreviándonos con el asterisco. El asterisco trae todos los registros, todos los campos de esos registros que estamos llamando. Si a eso también le agregamos el where, entonces podemos seleccionar
todos los registros, todos los campos de un registro en particular o de un conjunto de registros en particular, dependiendo de el word que nosotros estamos utilizando. Bien, si ven el select que vimos el segundo select que vemos aquí, ya lo utilizamos con el apellido y el sexo. También vimos aquí, estamos viendo en el tercer select, que podemos seleccionar el nombre, la cédula y la dirección, o sea, algunos campos en particular de la tabla persona donde se cumpla una cédula en particular. Vean que aquí la cédula está entre comillas, pero si nosotros tenemos creado la cédula de tipo numérico, las comillas no van. Si nosotros en una tabla agregamos la fecha de nacimiento, como ven allí, en el cuarto select, de arriba hacia abajo, el cuarto select, tenemos select nombre, coma, apellido, coma, cédula de la tabla persona, from persona, donde la fecha de nacimiento sea mayor a esa que está allí. Significa que va a mostrar todos los registros de las personas que tengan fecha de nacimiento mayor a esa fecha que aparece allí. Entonces, en este caso, vean el formato de la fecha, va entre comillas, simple, y colocamos primero el año, después el mes y después el día. Aunque ahí dice 0101, no sabemos identificar ahí a simple vista o si es el mes o el día, pero la forma como se lo acabo de decir es la forma correcta. Bien, vean el último select, el número 5, abajo. Dice select nombre, coma, apellido, coma, cédula, from persona, where la fecha de nacimiento sea mayor a la fecha que aparece allí y la misma fecha de nacimiento sea menor a esa fecha que aparece en ese rango, ¿no? Entonces me va a mostrar a las personas que nacieron entre ese rango de fecha y bueno, es una forma de expresar con un operador lógico en este caso, no solo el relacional que es el mayor, sino el lógico, el AND, una forma de hacer esto. Existen otras funciones como el between para nosotros colocar un rango de fecha. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya servido de mucho provecho para que vayan investigando un poco más sobre las consultas que podemos obtener. En la próxima clase podemos agregar unas consultas un poquito más complejas, de forma de que puedan ya ir viendo cómo funciona. Bien, espero cualquier duda me la manifiesten a través del chat y yo con gusto se las voy a aclarar.